los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos traído de diferentes partes del mundo a este lugar. Nosotros nos reunimos aquí porque lo sabemos que aquí venimos a escuchar la palabra tuya, la palabra del Dios viviente. Señor, que tu palabra y solo tu palabra sea lo que se escuche de mis labios en esta tarde. Que lo que sea, lo que se diga y se haga, sea conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando estaba preparando el mensaje de hoy, estaba buscando una palabra específica, porque lo tenía en mente, pero en inglés, y la estaba buscando traducir y no la encontraba. Entonces busqué en el diccionario, incluso le pregunté a una hermana querida que me ayudara a buscar esta palabra, y la palabra la encontré, pero no sé si es una palabra común que se entiende. La palabra era malversada. ¿Ustedes conocen esa palabra? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, tenía miedo de usarla porque no sabía si se iba a entender. El título de hoy se llama Diezmo retenido o malversado. La lectura bíblica de hoy, que se encuentra en el libro de Malaquías 3:10, muchos de ustedes se lo pueden citar de memoria, lo pueden repetir de memoria. A ver, a la 1, a la 2 y a la 3. Traigan el diezmo al alfolí y habrá alimento en mi casa, dice Jehová Todopoderoso. A ver, ¿cómo sigue? Y derramaré bendición sobre él. Amén. Este es un texto que muchos de ustedes conocen, pero quizás todos los sábados se lee, pero a veces no lo profundizamos, a veces no se estudia bien, no se entiende bien a veces, o no se entiende el contexto, o por qué se dijo, para qué se dijo. Entonces voy a comenzar con Malaquías 3:6 en adelante. Estoy leyendo de la versión Reina Valera actualizada, que puede ser que sea la misma que suya, puede ser que usted tenga la 95, la 60, la mía es la actualizada. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros dijisteis, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A causa de vosotros increparé también al devorador, para que no os consuma el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo se quede estéril, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el contexto que se habló esto, Dios, el Todopoderoso, le estaba hablando a su pueblo, a Israel, ¿verdad? Dijo hijos de Jacob, y Jacob se le fue cambiado el nombre a Israel. O sea que él está hablando al pueblo suyo, al pueblo elegido, al pueblo escogido. Dice, volvéis a mí, porque ellos se habían apartado. Como Dios le estaba hablando en ese tiempo, nos está hablando a nosotros hoy. Él nos está pidiendo que nosotros volvamos a Él. Nosotros nos hemos apartado. A veces nosotros no le hacemos caso a la voz de Dios, a veces nosotros no le hacemos caso a las escrituras, a veces nosotros sabiéndolo bien, hacemos lo mal. Esa es la definición del pecado. Nosotros hemos pecado contra Dios y Él quiere que nosotros volvamos a Él. Estas palabras que se dijeron en ese entonces nos sirven para nosotros hoy. Les doy un ejemplo. Leímos Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 está compuesta de dos partes, ¿verdad? La primera parte es el verbo, la acción. Traigan el diezmo para los fondos del templo. Hay algunas versiones que dice el alfolí, otras versiones que dice la tesorería. Y así habrá alimento en mi casa. ¿Quién está hablando? Dios.
¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Esa es la primera parte. La segunda parte, pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el reto de Dios para nosotros. Pruébenme. Y vean si no os abro con puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea que hay una condición, hay una acción y una condición. Nosotros tenemos que devolver el diezmo y el resultado de esa acción va a ser bendición, ¿verdad? Es una fórmula matemática, podemos decir. Devolvemos y Él nos devuelve bendición. Devolvemos, dije devolvemos, no entregamos, devolvemos porque era de Él desde el principio. Estamos devolviendo la parte que a Él le toca y Él nos está devolviendo en torno bendición. Ahora, en una reunión de campamento de una asociación local del sureste, una mujer, una miembro de la iglesia, le dijo al doctor Roger Kuhn. El doctor Kuhn es un pastor. En un tiempo él sirvió como el asistente director de la casa Ellen G. White Estate, que es la casa que está a cargo de todos los escritos de la hermana Elena G. de White, la encargada de las publicaciones, de la edición de las ediciones de los escritos de la hermana G. de White. Esta señora le dijo: siento que parte de mi dinero del diezmo ha sido utilizado por los líderes de la iglesia de una manera que desapruebo totalmente. ¿Quién desaprueba? La señora, ella. O quizás tú y yo. No sé con quién estoy hablando o con quién el Señor está hablando en esta mañana. Ayudando a financiar acciones legales contra un adventista que supuestamente usó mal el nombre denominacional. O sea, según a los ojos de vista de ella, una persona, un miembro de la iglesia, usó el nombre adventista o el nombre de la iglesia de una manera que la iglesia no aprobó. Entonces hubo una acción legal de parte de la iglesia contra este hermano, y según ella se usaron los fondos de la iglesia, los fondos que ella había puesto, ¿verdad?, de su diezmo, y ella desaprobaba esta acción. Y para que no juzgara más la profundidad de sus sentimientos, ella comentó: ve y dile a esos líderes de la iglesia de donde vienes que si hacen esto una vez más, nunca verán otro centavo de mi diezmo. Ella estaba retando, estaba como que amenazando es la palabra que busco al pastor o doctor Roger Kuhn. Otro miembro de la iglesia en un estado del medio oeste llamó a Kuhn para quejarse de que la administración de su asociación local, cuando digo asociación local, algunos lo conocen como conferencia, otros lo conocen como misión, a eso me refiero. Llamó a Kuhn para quejarse que la administración de su asociación local había asignado más de $20,000 del dinero del diezmo para ayudar a establecer una nueva compañía de la iglesia cuyo estilo experimental de la adoración era repugnante para él. ¿Nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos lograr ser una compañía pronto, ¿verdad? Pues esta asociación había usado fondos de diezmo para que ese grupo se convirtiera en una compañía. Pero según esta persona, no estaban de acuerdo con la manera de adoración de esa compañía. Quizás tú y yo estemos en la misma opinión. Pero ella concluyó con vehemencia, esta persona, porque no se sabe si fue hombre o mujer, concluyó con considerable vehemencia: he terminado de enviar mi diezmo a esos muchachos, a la oficina de la asociación local. Otros escenarios pueden estar pasando aquí, en esta iglesia, en la iglesia madre, en nuestra asociación, en nuestra misión. Quizás si estamos de visita de la iglesia donde nosotros venimos, allá en Puerto Rico, en Chile, en Nicaragua, en donde sea, ¿verdad? Porque la iglesia y la obra de Dios es mundial. Algunos de ustedes quizás están pensando:
¿qué diría la hermana Elena G. de White de este asunto? Y gracias a Dios, o bueno, no gracias a Dios, pero gracias a Dios, la hermana Elena White habló sobre este mismo asunto. Pues muchos de los asuntos que nosotros enfrentamos hoy existieron cuando vivió la hermana Elena G. de White. Yo les quiero estudiar en esta tarde 3 cosas que pasaron durante el tiempo de Elena G. de White, que quizás esté pasando aquí en esta iglesia, o la iglesia madre, o en nuestras vidas, ¿verdad? O en nuestra vecindad. Estas 3 cosas pasaron durante el tiempo de la hermana G. de White, y la contestación, o lo que dice el espíritu de profecía a través de la hermana G. de White sobre el asunto. ¿Cuáles son los 3 problemas que ella se enfrentó? Algunos líderes en las sedes de la iglesia desviaron fondos confiados a su cuidado. ¿Qué quiero decir con eso? Tú y yo somos miembros de iglesia, ¿verdad? Nosotros llenamos nuestro sobre, nosotros indicamos para qué queremos que vaya el diezmo o la ofrenda, ¿verdad? Bueno, el diezmo va para la conferencia, la ofrenda se queda aquí, pero algunos de nosotros quizás, digamos, ponemos fondo para conquistadores, fondo para aventureros, fondo para construcción, ¿verdad? Estas personas no le estaban haciendo caso a lo que la persona había puesto. Ellos estaban gastando el dinero de cualquier manera, como a ellos les parecía. En lugar de asignar los fondos al propósito designado por el donante, el dinero se utilizó para otros proyectos de iglesia. Entonces, si yo pongo en mi sobre que yo quiero que mi ofrenda sea para conquistadores, ¿dónde se debe poner la ofrenda? Pero según la iglesia o según los líderes lo estaban utilizando para otra cosa. Renta, quizás cosas de valor, cosas importantes, ¿verdad? Pagar la luz, comprar bancos nuevos, una televisión nueva, remodelación, no sé, cosas que son válidas, pero no el propósito que tenía el donante. En otra ocasión, algunos miembros de la iglesia retuvieron el pago del diezmo, o completo o en porción parcialmente, usándolo para cubrir emergencias en su casa. O sea, en lugar de devolver el diezmo a Dios, a la tesorería, como dice Malaquías 3:10, estaban devolviendo solo parte del diezmo, o no estaban pagando el diezmo. Y otro asunto que estaba pasando durante el tiempo de la hermana G. de White es que a veces los miembros de la iglesia decidían que ellos, o sea yo, no los líderes encargados en la asociación, en la misión, en la conferencia, debíamos ser los que debían elegir en qué se gasta ese dinero. Estas 3 cosas son los que vamos a estudiar el día de hoy. Primeramente, Dios bendice al donante. En el primer punto que dije, algunos de los líderes de la sede de la iglesia estaban desviando los fondos. Si yo digo que yo voy a poner mi ofrenda para conquistadores y la iglesia decide que lo va a usar en renovar el baño, por ejemplo, pues la hermana Elena G. de White dice sobre el asunto: a los fondos así dedicados no siempre se les dio el destino que los abnegados donantes deseaban. Hombres codiciosos y egoístas, sin espíritu de abnegación y renunciamiento, han utilizado deslealmente los bienes traídos de este modo a la tesorería. O sea que, ¿cómo le dice a las personas que desviaron los fondos? Ella le dice que son codiciosos y egoístas, sin espíritu de abnegación y renunciamiento. A pesar de la malversión, ustedes entienden lo que quiero decir con malversión, ¿verdad? A pesar de esta malversión, la hermana Elena G. de White continuó alentando al donante con estas palabras. Entonces, si tú en esta tarde estás pensando eso, yo estoy poniendo mi diezmo y quizás no se esté usando de la manera que yo quiera, o quizás se lo está llevando la iglesia, o se lo está llevando el pastor, o quien sea. La hermana Elena G. de White dice: las personas abnegadas y consagradas que le devuelven a Dios lo que le pertenece, del modo como Él lo requiere, serán recompensados de acuerdo con sus obras. O sea que si tú pones tu diezmo fielmente, recibirás la recompensa que se te merece.
Estas dos citas se encuentran en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página, la primera cita fue 459 del párrafo 2, y esta que estoy leyendo ahora es del mismo libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 460, el primer párrafo. Dice: aunque se gastaran equivocadamente los medios así consagrados y que no cumplieran los propósitos para los cuales el dador los había destinado, la gloria de Dios y la salvación de las almas, los que realizaron el sacrificio con sinceridad, con el fin único de glorificar al Señor, no perderán su recompensa. O sea, que si usted fielmente da su diezmo y su ofrenda de vuelta a Dios como Dios se lo pide, Dios le va a dar su recompensa. O sea, lo que ella está diciendo es que no se preocupe por lo que hacen los demás. O sea, preocúpese por su deber. Su deber es devolverle a Dios lo que le corresponde. Su deber no es a ver en qué se gastó, ¿verdad? Por decir, ¿qué estímulo ha de haber sido estas palabras para las personas que se sentían como que le habían robado dinero o que le habían usado el dinero sin su autorización, sin su consentimiento? Exactamente. Estas palabras por la hermana G. de White dan aliento o da ánimo al donante fiel. Es menos probable que hoy en día, el día de hoy, es menos probable que esto pase, porque ahora existen auditores. En nuestras asociaciones, en nuestras misiones, en nuestras conferencias, existe la posición de un auditor, y este auditor revisa los libros de todas las iglesias, de la asociación, de todos los departamentos, de todos los ministerios, para asegurar que esto no pase. Pero si pasara, las palabras de la hermana de G. de White son vigentes tanto ayer como hoy. Nosotros recibiremos nuestra recompensa. Ahora, si los fondos no se aplican bien, ¿verdad? Si existe el problema que existió en ese día, que los pastores o los diáconos, los ancianos o los encargados, tesoreros, quien sea, están usando el dinero de una manera equivocada, que no debiere, significa que nosotros no debemos decir nada, no debemos alzar la voz, levantar la mano o hacernos los ciegos, los sordos, los mudos. No, la hermana Elena G. de White dice que, esta era la nota anterior. Pero si nosotros si nosotros sabemos que los fondos no se están usando correctamente, ella aconsejó que debemos alzar la voz. Pero nosotros debemos hablar con los apropiados, pero no de cualquier manera. Tenemos que seguir los pasos que fueron recomendados por Jesús en Mateo 18. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 18? Si peca alguien contra ti, ¿qué debieras hacer? Ir, reúnete con tu hermano, ¿verdad? Habla con él tú a tú, cara a cara, ¿verdad? Y si él no te hace caso, entonces con 2 o 3 testigos. Y si aún así no te hace caso, entonces lo llevas a la iglesia y lo tratas como apóstata, ¿verdad? Entonces hay pasos para seguir. La hermana Elena G. de White explicó que el deber que tienen los miembros de la iglesia cuando sienten que sus diezmos y las ofrendas están utilizadas indebidamente, ella dice, habla con las personas apropiadas. Voy a leer la cita completa, lo que ella escribió, pero yo lo resumí en 3 partes, pero la voy a leer completa para que ustedes entiendan el contexto. Hermana, esto se encuentra de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, y es la página 200, y es el 4º párrafo. Ella dice: algunos no han estado satisfechos y han dicho, no seguiré pagando el diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se administran las cosas en el corazón de la obra. Pero rogaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada. Ella dice: presentad vuestras quejas claramente y con franqueza. Ese es el primer punto que vamos a dialogar ahora en un segundo. Presentad vuestras quejas claramente y con franqueza. Segundo, con el espíritu debido.
¿verdad? Y no retengáis, y tercero, y a las personas responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios, pero no retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios, y no seáis infelices, porque otras personas no están obrando correctamente. Entonces, si nosotros estamos ciertos de que no se está siguiendo los pasos adecuadamente, ella nos ha dado la fórmula para seguir. La hermana Elena G. de White no aconsejó silencio a precio de la conveniencia. Después de decirle al miembro de la iglesia que presentara su queja, ella dijo que hable claramente y con franqueza. Eso quiere decir que no debemos hacer insinuaciones. No debemos decir las cosas digamos, con un velo. Nada de decir, si tú supieras lo que yo sé, no, nada de eso. Tenemos que hablar claro y sincero. Hay un dicho que dice llamar al pan pan y el vino vino, ¿verdad? Ese es el primer paso, hablar claramente y con franqueza. El segundo paso, con el espíritu debido. Hay un dicho que dice, no es lo que dijiste, sino cómo me lo dijiste, ¿verdad? ¿Cuántos se conocen esa? Nosotros tenemos que hacer, las críticas pueden ser hacer, no tomar, hacer. Cuando yo critico a alguien, yo la puedo hacer de dos maneras, ¿verdad? La puedo hacer constructivamente o destructivamente, ¿verdad? Puedo hacerla con el bien de la otra persona en mente, para mejorar a la otra persona con amor, o lo puedo hacer con odio, para destruirle a la persona, para destruirle sus sentimientos, sus pensamientos, para hacerlos así chiquititos, ¿verdad? Ella nunca sancionó a la segunda, sino a la primera. Hacerlo con amor. ¿Ok? Y la tercera parte de la fórmula es a las personas responsables. ¿Por qué es importante hablar con las personas responsables? Porque si no hablas con las responsables, lo que estás haciendo es haciendo chisme, estás pasando chisme. Tienes que hablar con la persona directamente. Jesús especifica en el Mateo 18 la manera como se hace, que cuando nuestro hermano erra contra nosotros, debemos ir directamente, ¿verdad? Pero no debemos saltarnos los pasos, porque a veces nosotros no hablamos con la persona primero. A veces nos paramos aquí, ¿verdad? Y los contamos a toda la iglesia plena y regañamos a todos en lugar de hablar con solo uno, ¿verdad? Así no se hace. En algunas iglesias se acostumbra a presentar el estado de cuentas por lo menos una vez por año. Cada 3 meses. Y entonces la gente está complacida porque está bien detallado en qué han gastado cada cosa. Y entonces no hay duda. Ajá, exactamente. Me parece que eso es muy importante. Y esa es una práctica que existe hoy, que se hace hoy, que se debiera hacer, como usted dice, con frecuencia, que no existía antes. Gracias, hermana, por su apoyo. Entonces, en la matutina, hay una matutina que se llama Alza tus ojos, en la página 104, párrafo 3, ella llama a este esquema la fórmula de Cristo. Ella dice que debemos seguir este principio en todos los casos y bajo todas las circunstancias. Eso se encuentra en Alza tus ojos, la página 134, segundo párrafo. Y en el proceso no debemos hacer de ello un asunto de comentaria y crítica entre nosotros mismos. Si ni siquiera después de que haya expuesto a la iglesia, no es permitirlo repetirlo a otros. Entonces, eso se encuentra en el deseado de toda la gente, la página 409 y el segundo párrafo. Así que ya hemos hablado sobre los primeros 2 puntos, o los primeros 2 problemas que existían en el tiempo de la hermana Elena G. de White. Y ahora vamos a hablar del tercer punto. Pero el tercer punto era que los hermanos de la iglesia estaban en desacuerdo de cómo se gastaba el dinero. Entonces los hermanos pensaban que nosotros, los hermanos, debíamos ser los que decidieran cómo la asociación
manejara el dinero. Entonces, suena, ¿verdad? Cuando primero se dice, suena bien, suena bonito, que nosotros los miembros debiéramos decidir cómo se gasta el dinero en la conferencia, ¿verdad que sí? Pero ese no es el caso, porque nosotros no sabemos lo que está pasando en nuestro alrededor. Nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de los diferentes territorios. Nosotros no sabemos qué necesidades o qué proyectos existen para el adelanto de la obra, ¿verdad? Nosotros sabemos únicamente lo que pasa aquí, en nuestra ciudad, en nuestro núcleo, ¿verdad? Pero la iglesia es mundial y por lo tanto existen los líderes en la asociación. Entonces la hermana Elena G. de White nunca aprobó esta opción. En los días de la hermana Elena G. de White, algunos adventistas del séptimo día retuvieron sus diezmos y ofrendas por completo o desviaron sus diezmos aplicándolo a proyectos de su propia elección. Y esto se hizo porque el asunto de la asociación local a los ojos del miembro estaba siendo administrado incorrectamente y los ministros indignos estaban siendo pagados con el diezmo. El apóstol Pablo dice que el que trabaja de la obra debe vivir de la obra, ¿verdad? Así que esa parte está bien de que los diezmos se usen para pagar a los ministros y los pastores, los evangelistas, los obreros bíblicos, todos los que trabajan por el Señor. Eso está bien. Lo que los hermanos estaban en contra eran los proyectos o en qué se estaba gastando los diezmos. En un artículo, y esto yo lo traducí con Google o con Word, esto no existe no existe una traducción en español, así que lo estoy traduciendo yo del inglés al español. En un artículo llamado Los males existentes y su remedio, la hermana Elena G. de White escribió en el año 1890: vosotros que habéis estado reteniendo vuestros medios de la causa de Dios, leed el libro de Malaquías. Los que no están, en otras palabras, los que no están pagando sus diezmos, los que no están pagando los que no están devolviendo a Dios lo que les pertenece, lean el libro de Malaquías. Y veréis lo que allí se habla en cuanto a los diezmos y ofrendas. ¿No puedes ver que no es mejor en ninguna circunstancia retener tus diezmos y ofrendas porque no estás en armonía con todo lo que hacen tus hermanos? Los ministros indignos pueden recibir algunos de los medios así recaudados, pero ¿se atreve alguien debido a esto a retener del tesoro y desafiar la maldición de Dios? Yo no me atrevo, dice la hermana de la en un libro pequeño que existe en inglés pero no en español, o sea, la traducción no se ha hecho en español todavía, se llama Un llamamiento a nuestros ministros y comisiones de la asociación local. En la página 27, párrafo 1, ella dice: si los asuntos de la asociación local no se manejan de acuerdo con el orden del Señor, ese es el pecado de los que se equivocan. O sea, no es pecado tuyo, es el pecado del que se equivocó, del que no usó el diezmo o la ofrenda como se debía. El Señor no te hará responsable de ello si haces lo que puedes para corregir el mal, pero no cometáis pecado reteniendo de Dios su propia propiedad. ¿De quién es este mundo? ¿De quién es todo lo que existe? ¿De quién es el oro? ¿De quién es la plata? ¿De quién es todos tus logros, todos tus esfuerzos, todo tu tiempo, todo tu dinero? Todo es de Él, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Esto lo dijo la hermana Elena G. de White en el año 1890. Ya estoy terminando. En el año 1990, casi 2 décadas después, ella escribió palabras similares. Ella dijo en el año 1909 que nadie se sienta con el derecho a retener el diezmo para usarlo de acuerdo con su propio juicio. No deben usarlo con fines personales en caso de una emergencia, ni dedicarlo a un fin específico, aun en lo que consideren que es la obra del Señor. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 199, párrafo 1.
En ese mismo libro, en esa misma cita, pero una página después, ella dice: se me ha dado un mensaje muy claro y definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos objetivos que, aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos a los cuales el Señor ha dicho que debe dedicarse el diezmo. Ahora, digo todo esto para decir que nosotros estamos, la palabra es cúspide, ¿verdad? Como estamos ya casi llegando, ¿verdad? A lograr nuestra meta, o nuestra meta a corto plazo. Nuestra meta a corto plazo es ser una compañía. Nosotros somos un grupo ya registrados con la asociación local, la misión, con la conferencia local aquí de las Carolinas, ¿verdad? Ya existimos como grupo. Amén. La próxima meta es convertirnos en una compañía. Para hacer eso nos queda poco. Nosotros necesitamos llegar a ser 30 miembros, que ya casi lo estamos, ¿verdad? Punto y aparte, si usted no es miembro de esta iglesia y lo quiere hacer, por favor comuníquese con uno de los líderes para hacerle el pedido de traslado, una profesión de fe, darle estudio bíblico y bautizarlo si es necesario para que sean miembros de nuestra iglesia. Y por otro lado, nosotros necesitamos llegar a $2,000 como iglesia mensuales de diezmos. Y esto es para el avance de la obra. Estamos cerquitica. Ahora, no quiero que nosotros prolongamos esto porque pensamos que se va a malgastar el dinero. Porque pensamos que nuestro dinero no pertenece a la obra del Señor, porque pertenece a mi bolsillo. O porque no voy a recibir bendición. O porque no tengo confianza en el Señor. O porque no tengo confianza en los líderes de la iglesia. Lo que es de Dios le pertenece a Dios. Hermano, quisiera yo decir algo. No sé si aquí en esta iglesia han enseñado cómo distribuir el diezmo personal. Gracias, hermana. No se pierda el próximo sábado, que eso mismo vamos a tratar. Gracias, hermana. Para que aumente el diezmo, porque a veces se hace que gasto todo y lo que yo necesito y lo que sobra doy del diezmo. Y no es así. Gracias, hermana. Muy importante. El tema del próximo sábado se titula, a ver, déjame ver si me acuerdo bien. Es un plan de dadivosidad personal. No se lo pierdan el próximo sábado. Muchas gracias, hermana. Así que digo esto para decir, la bendición de Dios, la palabra de Dios es confiable. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es devolverle el 10% de lo que ya le corresponde a Él. Si nosotros somos fieles en esta cosa, Jesús dijo en una ocasión, en una parábola de un siervo, ¿verdad? De 3 siervos. Y uno de ellos le fue fiel, o 2 de ellos le fue fiel al Señor, pero al mayor le dijo: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amante Padre que estás en todos los cielos, gracias te damos por lo bueno y maravilloso que eres. Si nosotros hemos pecado contra ti, te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes para ver la palabra tuya como es la verdad. Para entender que tu palabra es verdad. Para entender que tú eres confiable. Para saber que las bendiciones son ciertas. Señor, si nos falta fe, ayúdanos para tener más fe en ti y en tu confianza. Señor, al salir de este lugar queremos que tu bendición sea con nosotros, que tu mano protectora y ayudadora siempre nos rodee, Señor. Sé con tu pueblo en esta hora, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.